Te invitamos a escuchar Contrapunto. Bueno, estamos al aire en www.radiotierra.cl y saludamos a nuestro invitado. Muchas gracias, subsecretario Jorge Atun, de Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por estar acá. Nos están escuchando muchas radios comunitarias para conversar de un tema de alto interés público también, como es la tramitación de la ley de superintendencia de telecomunicaciones, sobre la cual hay un interés muy particular de la radiofonía comunitaria. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un agrado estar acá. Yo me acuerdo la primera vez que me fueron a ver ustedes, al principio, cuando pusieron a subir el gobierno, y me plantearon una serie de temáticas respecto a la radio comunitaria, y en particular Pía Mata me planteó este famoso artículo que según ella era una excepción de varios países del mundo, que por fin estamos empezando a mejorar la legislación en general de la radiodifusión sonora, pero después podemos conversar sobre lo que yo visualizo, lo que son la convergencia de medios, lo que es las plataformas, la convergencia. Así que un agrado estar con ustedes. Muy bien, vamos a ir a materia de inmediato. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados está revisando en su primera etapa, en su primer trámite, esta ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, que en una de sus partes modifica la Ley General de Telecomunicaciones. Para el movimiento de radios comunitarias y para el mundo de derechos humanos, la libertad de expresión, ha sido una gran demanda el derogar el artículo 36BA, que impone penalidad, digamos, a la radiodifusión sin licencia. Se aprobó una indicación que lo anula, que suspende las penas de cárcel, pero quisiéramos ir más allá porque la indicación es bastante amplia. Partió como una indicación de determinados diputados, la diputada María Antonieta Sá y Hugo Gutiérrez. Sin embargo, el Ejecutivo patrocinó, digamos, esta indicación. Nos gustaría, en materia de radios comunitarias, cómo lo afecta, o de radiodifusión en general, cómo quedó esta indicación. A ver, dos cosas. Primero, la superintendencia era un compromiso del presidente Piñera de sacar la superintendencia de telecomunicaciones. Y eso tiene dos direcciones. Efectivamente, la subsecretaría de telecomunicaciones hoy día tiene un rol que son fomentar las políticas públicas, fijar la normativa, buscar la integración, el desarrollo de las telecomunicaciones, la radiodifusión televisiva y radiodifusión sonora en general. Y ahí vemos que efectivamente el área de lo que, entre comillas, es la fiscalización, la regulación, la normativa y cautelar, además, no solamente la superintendencia tiene una labor de fiscalizar, entre comillas, los concesionarios o los operadores, sino también preocuparse de una parte muy relevante, que sí no estaban los recursos, no están los recursos, que es todo el tema de los consumidores, en general la información a los consumidores, a los usuarios, que tengan buena información para una libre elección, y que de esa forma, tal como lo hablábamos anteriormente, opere el libre mercado. Yo entiendo la libre competencia cuando se ejercen los derechos por ambas partes, y la libre competencia funciona cuando el mercado, los usuarios, llámese los consumidores, como le llaman mucha gente, están informados y ejercen sus derechos. Entonces, en esa dirección la superintendencia era una tarea, la estamos cumpliendo, y llegamos a este proyecto que fue presentado a fines del año pasado, en 2010, y se fue, el 2011, está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y lo importante de esto, y por eso quiero resaltarlo, es que creo que estamos dando un ejemplo en esa comisión, en el trabajo, no un ejemplo, en realidad suena un poquito peyorativo, pero estamos haciendo un trabajo de mucho acuerdo entre lo que es gobierno, oposición y el poder legislativo, en consensuar un proyecto que con una mirada país, una mirada desde el punto de vista que recoja todas las visiones y todos los planteamientos de los distintos parlamentarios. Se buscó redacción de todos los lados, ¿no? Lo que se hizo en esa comisión, y destaco el trabajo ni de uno ni de otro. Incluso
un comentario, y quien apoyó fuertemente esta fórmula de trabajo fueron muchos parlamentarios de la UDI, Iván Moreira, el diputado Urrutia, en que ellos mismos ahí decían en el comentario que primera vez que se estaba votando en la UDI y Hugo Gutiérrez, el Partido Comunista, apoyando una misma iniciativa, lo cual habla de que este proyecto, y esa es la fortaleza que tiene, es la aprobación de la superintendencia y el artículo, famoso artículo 36A, letra B, y cómo lo modificamos, cómo lo consensuamos, es que es un proyecto consensuado. Por lo tanto, la verdad que nosotros esperamos y nuestro compromiso es que ese proyecto siga, a lo mejor siendo optimizado, mejorado, pero no tenga cambios sustanciales a este gran acuerdo político que nació en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Esa es la fortaleza que tiene. Ajá. Ahora, ¿cómo quedó redactado? Acá hay un tema que está asociado a la superintendencia. Y esto tiene que ver con que, efectivamente, aquí hay un tema de que si hay que fiscalizar, ¿quién debe fiscalizar? La superintendencia. Y si hay transmisiones que no tienen licencia, que son ilegales desde el punto de vista, entre comillas, de la ley, ¿quién debe fiscalizar eso? La superintendencia. Y la superintendencia ir a ver que efectivamente, si es que eso corresponde, si es realmente una transmisión ilegal con todas sus letras, o puede ser en muchos casos, y fue el planteamiento que yo hice en la comisión, muchas veces, en particular la gente de radio comunitaria o la gente de todas las regiones, en particular me preocupa la gente de las regiones, no tienen información. Entonces, realmente les vence la licencia, claro, o no cumplen un trámite. Pasa y mucho. No hay mala intención desde el punto de vista de ese operador, de ese radiodifusor. Por lo tanto, la verdad que lo que nosotros vemos ahí, que por eso mismo se definió en el proyecto que fiscaliza la superintendencia, y si claramente obedece a que y evalúa el superintendente con todo el procedimiento administrativo, si eso corresponde a una mala intención, a una cosa que realmente es malintencionada o tiene una intención de ser ilegal o es ilegal de frente, o obedece a algún tema distinto, la superintendencia aplicará las multas que corresponden, aplicará las sanciones que correspondan, y si hay reincidencia, en ese caso se hace la denuncia a los ministerios para ver decomiso de equipo. Entonces, ¿pero quién lo hace? Es la superintendencia. Correcto. Eso es muy importante aclararlo, porque hasta hoy había una cierta política por parte de determinados gremios, en este caso de Archi, una política que ellos, no estoy diciendo nada clandestino, porque lo han publicado, han hecho una campaña pública en contra de lo que ellos llaman la radiodifusión pirata, y por otro lado también muchas radios comunitarias que no han tenido posibilidad de licitar su licencia han decidido levantar sus radios y son de alguna manera impugnadas por rencillas privadas, entre privados, etcétera. Entonces están sometidas a una situación bastante difícil a nivel local. Por lo tanto, la actuación de una superintendencia, que le quiero preguntar de inmediato qué características va a tener, de alguna manera despeja ese punto, y es muy importante. Pero también se hicieron ciertas modificaciones a la ley al régimen de sanciones de la ley de radios comunitarias, entiendo. ¿Podríamos precisar cuáles son esas? Eso de todas maneras. A ver, aquí yo quiero decir un punto que es importante. No quiero defender a ningún gremio, ni mucho menos, pero aquí este tema, en particular, a mí me tocó verlo, y me toca verlo todos los días. Esto es un tema de por lo menos 4 o 5 veces a la semana yo tengo temas de conflictos con problemas de licencia o problemas con las radios. Ahora, no solamente obedece a temas de gremio o a radios piratas, también obedece a muchos problemas de rencillas locales. Sí, o sea, sí, alguien no me gusta y lo denuncio, o estoy preocupado de que le venció un papel y no lo cumplió, pero yo tengo más información, sí, voy y hago la denuncia. Se hacía la denuncia directamente al Ministerio Público. Y eso es relevante, porque muchas veces me han dicho a mí, y Subtel decomisa, Subtel hace esto. La verdad que nosotros no lo hacemos porque no tenemos las atribuciones. Aquí hay denuncias que son directas, hechas por particulares o terceros al Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que investiga y hace los decomisos o aplica las sanciones, tal como está la legislación hoy día. Por eso mismo el gran cambio es decir, mira, que hay una institución
que actúa como fiscal, en el fondo, hace las investigaciones, que a su vez aplicará las sanciones que correspondan, y ahí verá si esto es residencia, y efectivamente apunta a que es una transmisión ilegal que tiene perjuicio. Aquí nosotros, yo quiero separar lo que es la libre expresión con el tema de las interferencias y que no compramos la legislación. Después vemos cómo resolvemos el problema de fondo, cómo, entre comillas, multiplicamos los panes, como yo le decía a Pía Mata, cómo ampliamos el espectro, pero ese es otro tema que me gustaría también conversarlo. Pero eso es, en el fondo, aquí hay un tema que estamos terminando con una conflictividad que existe en esta área, por lo tanto la idea es que y así lo entendieron todos los diputados. Ahora, para que muy bien. Sí, para que nuestras audiencias lo entiendan y también muchos compañeros de radios comunitarias deben estar escuchando esto, la superintendencia va a ser un ente es decir, estatal. ¿Con qué características? Autónomo, dependiente directamente de un ministerio, ¿quiénes qué garantías le damos a la ciudadanía que va a ser efectivamente una fiscalización, una regulación que no responda a determinadas políticas? Primero, la superintendencia en general tiene un régimen y eso se está perfeccionando cada día más, que por la alta dirección pública. De tal forma que sean los superintendentes y todo el equipamiento, toda la gente que exista dentro de todas las personas que trabajan en esa superintendencia, sean profesionales desde el punto de vista de una mirada sectorial y técnica. Que, en el fondo, no quiero decir que lo disociamos del gobierno de turno, pero que efectivamente no tenga la contaminación y tenga una cierta independencia, porque la verdad que aquí lo que estamos buscando, y que es un tema que yo siempre he hablado de que una cosa, nosotros creemos en el libre mercado, pero no creemos en el laissez-faire. Por lo tanto, aquí los órganos reguladores, los órganos fiscalizadores o los supervisores de que realmente se cumplan las normativas, tienen que tener una mirada desde el punto de vista de Estado, una mirada desde el punto de vista del país mucho más largo que el gobierno de turno. Entonces, el superintendente está nombrado por la alta dirección pública, es una persona y eso se está perfeccionando de tal manera que cada día tenga menos injerencia desde el punto de vista para un lado para otro, y se relaciona, de garantías transversales, que se relacione con el Estado, con el gobierno, con el Estado, a través del ministerio. Este superintendente depende directamente del ministro de Transporte y Telecomunicaciones o del ministerio, cuando corresponda, del ministerio sectorial. Ahora, respecto al tema de las sanciones, nosotros presentamos una de las grandes críticas que había. Te pregunto esto porque si perfeccionamos esa entidad, ustedes como ejecutivo, ¿estarían dispuestos a conversar, a debatir su carácter de autonomía? Yo creo que aquí hay que tener una mirada. ¿En otros países es así? Sí, pero la mirada tiene que ser transversal. O sea, no podemos mirar solamente una superintendencia. Es lo que hablábamos ese día en la comisión. Efectivamente, queremos hacer varios cambios mirado al punto de vista del Estado. O sea, yo creo que efectivamente Chile debe avanzar en una regulación en superintendencias, pero no solamente la de telecomunicaciones, todas. Claro. Y eso tiene que avanzar. Por lo tanto, con una mirada al libre mercado. Es fundamental que exista la autonomía, que tengan el poder suficiente para hacer las regulaciones, y los niveles de sanciones y los recursos para poder fiscalizar y cumplir también se entreguen, y atribuciones se entreguen. Entonces, en ese contexto sí lo estamos recogiendo. Y respecto a la pregunta suya concreta, yo creo que efectivamente Chile tiene un tema pendiente, pero no lo quiero radicar solo en telecomunicaciones, es una mirada de toda la superintendencia y a todos los sectores en general. Se está demostrando con el caso La Polar y una serie de cosas que efectivamente se requiere un rol mucho más fuerte desde el punto de vista de regulación del mercado. Así como estamos entregando yo siempre he hablado de que hay que ir por la mitad. O sea, tenemos que entregar reglas estables de largo plazo para las inversiones de este país, para que los privados inviertan, y el otro 50% tenemos que tener normativas claras y precisas desde el punto de vista de defender los derechos de los usuarios, los consumidores, y que se ejerza el libre mercado de verdad. Ahora, vamos a la pregunta, me queda pendiente de fondo la pregunta de las sanciones. De las sanciones en general. Lo que hicimos, cuento el concepto. Lo que hicimos ahí fue una gran crítica que tenemos en la ley de telecomunicaciones, que efectivamente las multas, desde el punto de vista de sanciones, en general, para el cumplimiento de toda la normativa de telecomunicaciones son bajas.
Si uno la compara con legislación comparada en otros países, efectivamente las multas chilenas eran bastante bajas. Entonces lo que se hizo fue subirlas. Y ahí se planteó y se conversó y se consensuó en la comisión de que teníamos que segmentar estas multas. Que evidentemente no es lo mismo aplicarle una multa a una empresa de que tiene un patrimonio de 3.000 o 4.000 millones de dólares que aplicárselo a una radio comunitaria, por ejemplo, que está en el otro extremo de lo que es el sector. Entonces lo que hicimos fue segmentar. Primero, empresas de telecomunicaciones en general. Yeah. Segundo, radiodifusión sonora, llámense las generales, las radios comerciales, la radiodifusión televisiva, o sea, todo lo que tenga que ver con televisión en general, y tiene distintos niveles de sanciones, que tienen distintos, incluso tramos de multa, y en el caso concreto de las radios comunitarias no innovamos mucho. Lo que se hizo fue decir, mire, ya existe una ley de radios comunitarias que tiene sanciones establecidas, por lo tanto, asimilémoslo a eso. Y las multas que están respecto a esto son efectivamente multas que están asociadas a lo que es la ley actual de radios comunitarias, respecto al no cumplimiento, por ejemplo, temas que están fiscalizados de alguna forma por la CGCOP, el tema de si hay transmisiones comerciales o hay mal uso, etcétera, aumentos de potencia, todo ese tipo de cosas. Las multas están segmentadas y son de niveles, entre comillas, razonables para lo que significa la radio comunitaria. Ya. Eso en concreto. Ahora, antes que me adelantara una pregunta suya, hay un compromiso de la radio. Nosotros recibimos la ley de radio comunitaria. Este gobierno no es responsable de la ley de radio comunitaria, no es que me quiera sacar el pito. No, pero nosotros, cuando asumimos en marzo y lo hablamos con usted, cuando fue el muertito. No sé si muertito, pero estamos tratando de resolver. De hecho, nosotros tuvimos que publicar esa ley. Y cuando leímos la ley, el presidente nos preguntó, nos dijo, bueno, publicamos esta ley. Y la empezamos a revisar, y tiene una serie de deficiencias la ley, desde el punto de vista de cómo implicar su cumplimiento, hay que tomar, etcétera. Todos los problemas que están viviendo, los que me están escuchando los comunitarios saben, pero nos encontramos que ya se había renunciado al veto, ni siquiera pudimos vetarla, por lo tanto estábamos obligados a publicarla, o sea, legalmente no podíamos hacer otra cosa distinta. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es tratar de mejorarla. Por eso mismo, cuando hubo una moción parlamentaria de ampliar el plazo para normalizar el tema de las radios comunitarias, nosotros la apoyamos y se amplió en un año más. Ahora estamos tratando de consensuar con toda la industria en general para poder hacer los cambios y poder despejar y poder abrir, porque la verdad que en este minuto los problemas que tenemos, que está asociado esto a las radios entre comillas ilegales o pirata, como le llaman, es porque no hay espectro, no hay concurso y hay una gran presión por tratar de mejorar eso. Pero, mire, hay dos cosas. Una, estamos avanzando fuertemente, ya tenemos la cosa bastante más clara. Nosotros esperamos hacer todas las modificaciones en el transcurso de este año, de tal manera que podamos, ojalá, en 2013 abrir los concursos para todas las normalizaciones. Eso es, sobre todo en este caso de Radio Tierra, es súper importante. Lo segundo es que existe un compromiso de avanzar en el proceso de digitalización de la radio. Creo que es un tema súper importante. El problema, estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros, yo le he pedido a Eduardo Costoya que nos apoye, pero tenemos un problema bien básico. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma técnica que podemos usar para digitalizar la radio? ¿Y por qué este tema? Porque no sabemos los equipos, los receptores, en el fondo, tienen que tener, ojalá sea una norma que se adopte en varios los países que se masifique, digamos, exactamente, que sea más barato. Bueno, eso es una perspectiva a largo plazo. Lo que sí, subsecretario, aclarar que de acuerdo a lo que se aprobó, esta superintendencia, y vuelvo al régimen de sanciones en términos de radios comunitarias, permite solo a la superintendencia de telecomunicaciones el ser querellante, ¿no? Entonces, deja de lado la posibilidad de los juzgados de policía local de revocar licencias como está establecido en la ley de radios comunitarias. Eso para aclarar ese punto en particular. No, los temas que son asociados a temas de que no tengan que ver con aspectos técnicos de la normativa de telecomunicaciones son responsabilidad de la superintendencia. Ya. Aquellos temas que tengan que ver con falta a la ley de radios comunitarias, ejemplo, si se
se usa comercialmente esa frecuencia bajo la radio comunitaria, eso sigue por el lado del juzgado de policía local, porque es un tema que tiene que ver con contenido. Ahí nos preocupamos mucho en la ley de que no tengamos conflicto de competencia, porque en la misma dirección de que queremos entregarle más atribuciones, tampoco queremos tener atribuciones indiscriminadas a un superintendente, que evalúe si las menciones comerciales puede decir en un minuto, no, es que yo la voy a cerrar porque esa mención comercial yo interpreto que en realidad es publicidad. Y eso queda en el juzgado de policía local, pero tiene que ver también con la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno. Pero yo estoy de acuerdo que es una brecha, por eso mismo nosotros asumimos el compromiso en esa misma comisión de revisar la ley de radios comunitarias. Por lo tanto, esos temas quiero dejarlo concreto. Aquí lo importante, para resumir, primero, si hay una denuncia, debe hacerse a la superintendencia. Eso es lo que está en el texto. Sí. La superintendencia tiene los recursos para fiscalizar. Y lo primero es ver si es que efectivamente no tienen los permisos, si las licencias están, o si es un problema de trámite, o está en tramitación, etcétera. Eso lo evalúa la superintendencia. Si efectivamente, de acuerdo a esa investigación, se aplican las multas. Se aplican las multas en función de los niveles de la la infracción. En ese minuto, y se dan los plazos, incluso hay todo un proceso que es importante, que en otro articulado, de autodenuncia y una serie de cosas, de tal manera que eso es lo que estamos haciendo como modelo desde el punto de vista de la fiscalización. Si hay reincidencia, hay una segunda denuncia de que efectivamente a la persona se le dan las posibilidades de normalizar, buscar, etcétera, y hay reincidencia, en ese minuto lo que hace la superintendencia es que hace la denuncia, y en ese minuto hay decomiso de equipo, pero quien evalúa eso es la superintendencia, por lo tanto ya no es cualquiera que va... Además hay un cambio sustantivo que es cambiar el carácter del delito, ¿no? Bueno, es que eso es re importante, o sea, delito de acción pública, acción privada. Es un delito de acción privada en vez de una acción pública, por lo tanto no hay penas corporales, que era un tema que realmente era un tema que hubo consenso, y en eso lo mira muy bien Pía. Pero lo relevante acá, y es un punto que es bueno que lo sepa la gente, aquí primero un gobierno de derecha, apoyamos esto, y la gente de la Coalición por el Cambio, todos los diputados en forma unánime apoyaron este mismo tema. En particular, no me gusta hacer mención a algunos diputados en particular, pero Iván Moreira jugó y dijo, y fue el que negoció y dijo, esta es la fórmula, porque esto es irracional. Por lo tanto, busquemos y limpiemos esto. Por lo tanto, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque este es un proyecto que ha sido discutido y se alcanzó un gran consenso en su redacción. Estamos abiertos a que se modifiquen las relaciones, pero sería muy, muy malo para el país, para el clima político que existe, que empecemos a hacer cambios radicales, y por lo tanto aquí lo que estamos tratando es buscar una solución, y que es la forma de hacer las cosas. Quiero llevarlo a ese tema, que es un tema más político, efectivamente, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ha tenido desde siempre un enfoque de derechos para visualizar el campo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Y este enfoque de derechos humanos, de libertad de expresión, ha sido poco entendido también entre las autoridades, entre el Parlamento. Sin embargo, en esta circunstancia, efectivamente se da una especie de paradoja, y que me gustaría que usted lo interpretara, su interpretación personal. Un gobierno de derecha aprueba una demanda que ha sido largamente sostenida por el movimiento de radios comunitarias y que tiene que ver con ampliar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo creo que la libertad de expresión no es un patrimonio de la izquierda, es un patrimonio universal. De todos, digamos, es un tema... ¿Y los derechos humanos también? Y los derechos humanos son un patrimonio de todos, por lo tanto no es un patrimonio de la izquierda, es un tema que... ¿No están ustedes dando credenciales de buen comportamiento? No, yo creo que hay un tema de convicción acá, hay un tema de convicción personal, hay un tema de convicción del presidente. ¿Usted tiene la convicción personal? Absolutamente, creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad, en el libre mercado, creemos en la libertad en general, por lo tanto aquí es un tema bastante... Yo diría que no es patrimonio de nadie en esto. Este es un tema que yo creo que aquí en Chile ha sido acotado. Se lo pregunto porque usted ha mencionado varias veces a Iván Moreira.
No tiene muy buenas credenciales. No, lo que pasa, no solamente pongo el ejemplo Iván, porque efectivamente él que hizo un comentario y me llamó la atención en la comisión. Iván hizo un comentario y dijo, esto es realmente importante hoy día porque estamos con Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y estamos votando de acuerdo ambos dos en los proyectos. Un signo positivo que ambos voten por los derechos humanos. No, es que yo no llevaría este tema a un tema de derechos humanos, ni a un tema de libertad de expresión. Yo creo que hay un tema que es distinto, pero en general, como opinión, en general yo diría que esto no es patrimonio de nadie. Aquí lo que estamos buscando es una solución de país, una solución de largo plazo y un tema de convicción, o sea, un tema que efectivamente las cosas deben hacerse de una mirada del punto de vista de consenso, una mirada que sea transversal, una mirada en que todo el mundo tenga acceso y la libertad de expresión es uno de la esencia. El presidente lo ratificó hace poco, por lo tanto la verdad que estamos súper convencidos. Aquí hay un problema que yo discrepo un poco con mi querida amiga Pía Mata, en que el tema de las radios ilegales no es que sea un tema de libertad de expresión. Yo creo que es un problema que efectivamente aquí hay una falla de que nos falta espacio para que todos puedan participar. ¿Vamos a eso? Por lo tanto, aquí hay un tema que tenemos que resolver. Ahora, el espacio no se gana quitando el espacio a otro, no. Pero también aquí hay un tema de distribuyendo bien, y creo que efectivamente, y ahí no es competencia mía, y además no me voy a pronunciar mucho porque en este minuto hay una investigación en proceso respecto al tema de concentración del espectro, hay compras de radios que se están analizando por el tribunal. De hecho, nosotros ayer acabamos de entregar un informe al Tribunal de Competencia, por lo tanto, cualquier opinión no me gustaría entrar en ese detalle, pero que aquí hay un problema que tenemos que abordarlo. Pero sí yo quiero decir lo siguiente, en la mirada del punto de vista de la radiodifusión, no debe ser aislada de lo que está pasando en general en las telecomunicaciones. Aquí hay una mirada desde el punto de vista de la convergencia tecnológica. Los teléfonos smartphones están siguiendo la convergencia tecnológica. Hoy día estamos transmitiendo por una radio que va por internet y que va aquí y que va además en móvil. Por lo tanto va a estar el crecimiento de la internet móvil, el crecimiento de smartphone es absolutamente tremendo. Por lo tanto la mirada tiene que ser una mirada bastante más amplia. Pero yo le diría que en general aquí tenemos que resolver el problema de fondo. Evidentemente, si no está resuelto el problema de fondo, si no hemos dado la solución a la gente y tratan de expresar o hacer, o incluso muchas veces por ignorancia, más encima nos los vamos a castigar y más encima meterla preso. Entonces, ese es un tema que se entendió en esa lógica. Muy bien. Pero tampoco queremos laissez-faire, porque si no vamos a tener interferencia en todos lados. Nadie lo quiere. Nos quedan 3 minutos. Ya. Entonces, si no hago esta pregunta, me van a colgar. Primero, en esta mirada a largo plazo, subsecretario, y en esta mirada respecto de este bien de uso público, bien de carácter humanitario, que es el espectro radioeléctrico, ¿ustedes están dispuestos como ejecutivo, como gobierno, a transparentar todas las cartas delante de la ciudadanía? Digo, armar un plan de espectro que sea de información pública, que permita tanto a los parlamentarios como a los ciudadanos y ciudadanas saber con qué se cuenta, cómo está distribuido ese espectro, porque para Marc sí es un problema de derechos humanos y libertad de expresión, en tanto ese bien público debiera estar bien distribuido. Para nosotros la radiodifusión ilegal no es una bandera, ¿no? Para Marc la bandera es la distribución de espectro. Y muchas veces estoy pensando en nuestros compañeros que retransmitían este programa de Radio Galáctica, que ha sido silenciada hace un par de días, visitada por la Seremi de la Subtel, se lo tengo que decir, su secretario, y han tenido que nuevamente bajar su radio. También recibimos una información de Radiológica de la comunidad de Peñalolén, que también recibió una denuncia de Archi y procesada por Fiscalía y ha tenido que silenciar su radio. Son comunidades que están cumpliendo una función social, que no están lucrando, que están sustentadas en organizaciones sociales y quieren hacer radio. ¿Por qué no? Ya, pero a ver, vamos por temas bien básicos. El hecho de una concentración de espectro o que no existe suficiente espectro para que todos puedan postular no es un tema de derechos humanos. Yo creo que es un tema del tribunal
del Tribunal de la Libre Competencia. Por lo tanto, es un tema tan básico y tan simple como que efectivamente... Derechos ciudadanos, bueno, así. Eso sí, derecho, o sea, que todo el mundo ejerza, o de libre competencia. Yo diría que es un tema... ¿Te le gusta la libre competencia? Es que yo creo en la libre competencia, pero cuando se ejerce en forma... A ver, aquí hay un tema del Tribunal de la Competencia que efectivamente tiene que ver cuál es la forma que se distribuye el espectro, que no exista concentración, que se evalúe desde el punto de vista de que exista una cierta distribución homogénea que permita la competitividad completa, de que todo el mundo tenga acceso y exista toda esta libertad de expresión asociada a ello. Dicho eso, nosotros como Ejecutivo, es un tema del Tribunal de Competencia. Por lo tanto, nosotros sí como Ejecutivo estamos preocupados del tema, estamos involucrados porque es un tema, entre comillas, técnico, económico. Y lo que estamos haciendo es la convergencia tecnológica, es tratando de digitalizar para tratar de que aumentar ¿cómo se aumenta el espectro? Tratando de poner tecnología y ampliarlo. Lo que está pasando con la ley de televisión digital, que efectivamente eso va a traer la posibilidad de 100 canales abiertos acá en Santiago, donde hay 7. Entonces, esa es la fórmula. Por lo tanto, la digitalización de los medios en la radiodifusión sonora es fundamental hacerlo. Segundo... Para que haya más actores. Vaya más actores. Y segundo, la Internet móvil va a transformar la plataforma multimedia. Por lo tanto, la verdad es que aquí no solamente va a ser usar las ondas radioeléctricas, sino también la Internet móvil. Por lo tanto, eso tiene que ir dando todas las facilidades y que se recoja la normativa. Esa es la tarea. Por lo tanto, yo insisto... nosotros como Ejecutivo estamos disponibles, estamos trabajando en eso, estamos disponibles para revisar las normativas y de hecho los comprometimos a revisar la ley de radios comunitarias, pero el tema de concentración, el tema de aumentar el espectro, yo diría que es un tema, no quiero hablar de derechos humanos, para mí es un tema de libre competencia y un tema que tenemos que resolverlo, y eso tenemos que asumirlo, y eso debería asumirlo independientemente del Ejecutivo que esté. No, lo digo solamente como para explicitar que hay un actor que está demandando espectro, en el sentido para hablarlo en términos de libre absolutamente. Si nosotros es un actor social. Yo estoy de acuerdo. Si nosotros hemos tenido una buena ley radiocomunitaria, esta ley ya habría estado implementada y no tendríamos las condiciones para. Lamentablemente estamos tratando de hacer poco menos que de acuerdo cómo modificar una especie de ingeniería. Una especie de ingeniería, la verdad que es bastante compleja por lo demás. Subsecretario, me quedaron afuera todos los temas de televisión digital y mis compañeros de la mesa de televisión digital y ciudadanía me van a colgar. Así que lo dejo comprometido para un programa. No se preocupe, yo creo que cuando quieran para otro programa, pero esperemos un mes más porque yo espero sacar la ley, espero que salga la ley. Estamos llegando a que sea antes porque no sea una ley corta, por su secretario. No, va a ser una ley. Nuestro objetivo ha sido hacer la ley corta y aquí hay un compromiso que ustedes mismos me pidieron en su minuto de que no sacáramos esto por decreto. Y lo estamos haciendo, voy al Congreso y por eso el llamado de nuevo a los parlamentarios para sacar esa ley, porque yo creo que es una muy buena ley para Chile. Bueno, vamos a ver si podemos discutirlo antes de que salga la ley. Muchas gracias por la invitación. Jorge Atón, subsecretario de Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, aquí en www.radiotierra.cl. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto.